del proceso de la digestión. La digestión se va a llevar a cabo por dos mecanismos. Uno es mecánico, ¿sí? Y el otro es químico. El químico va a estar dado por enzimas del sistema digestivo. Estas enzimas las producen los órganos accesorios, ¿sí? En dos casos. Bien, vamos a ver que en la boca se lleva el proceso mecánico, que es la masticación, ¿sí? Y la mezcla que se hace con la lengua. Bien, una vez que se masticaron los alimentos, la saliva va a producir una enzima, las glándulas salivales van a producir una enzima que va a ser una amilasa que se mezcla con el alimento que está siendo molido, ¿sí? La lengua es la que se va a encargar de mezclar esa saliva con el alimento y vamos a tener que son 3 glándulas las que hay en la boca. Bueno, una es la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces tenemos que la glándula salival va a producir una amilasa. Esta amilasa va a actuar sobre los carbohidratos, ¿sí? Y es donde se inicia el proceso de la digestión con los carbohidratos. Una vez que ya sucedió esto, Señora, buenos días. vamos a tener Buenos días. ¿Ya se despierta usted? Ya. el proceso de la deglución. La hace ahí. No sea huevona. Párense a tomar su clase. Vamos a tener Mucho frío. Pues Yo me quería parar y a tengo pasar a muy la de frío. faringe y tenemos que en la faringe hay No te 3 pases. porciones. Una es la nasofaringe, Ay, la no, orofaringe no, y la laringofaringe. Párate. En la laringofaringe va a actuar la epiglotis y el cartílago tiroideo. Cuando viene el proceso de la deglución, la epiglotis desciende y cierra este espacio y el alimento puede pasar directamente al esófago. De otra manera, entonces el alimento se iría hacia lo que es la laringe y nos podríamos asfixiar, ¿verdad? Bien, para que se lleve a cabo este proceso de la deglución es necesario que esté la boca cerrada para que la lengua empuje el alimento hacia la parte posterior de la laringe, de la faringe. Bien, si ustedes tienen la boca abierta y tratan de pasar saliva, van a ver que les va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo, ¿sí?, de seguridad para que el alimento no pase hacia esta zona y se vaya directo al esófago. Bien, vamos a tener también que en el caso del esófago, una vez que se produce este proceso en la boca, el resultado de la mezcla de la saliva con el alimento y la acción de la amilasa sobre los carbohidratos se le conoce como bolo alimenticio. Vayan tomando nota porque esto no lo subo al Classroom. Entonces, va a pasar al esófago y en el esófago vamos a tener que tiene 2 esfínteres, son como válvulas, ya que el esófago siempre es como un tubo que está plegado. Cuando viene el proceso de la deglución, se abre la parte superior y empieza a empujar. El esófago tiene un proceso que se llama peristalsis, ¿sí? La peristalsis es un movimiento que tiene el sistema digestivo de abrir y cerrar, y conforme abre y cierra, empuja el alimento hacia abajo, hasta llegar a la parte inferior, donde hay otro esfínter que se abre y empuja el alimento hacia el estómago. En el estómago vamos a tener que también se va a llevar un proceso mecánico de peristalsis, ¿sí?
Este lo va a estar dando los músculos que se encuentran en el estómago. Y vamos a ver que el bolo alimenticio llega al estómago, ¿sí? Y va a actuar sobre ese bolo alimenticio 3 enzimas. Una se llama pepsina, que va a actuar sobre las proteínas. Otra se llama lipasa, que va a actuar sobre las grasas. Y otra se llama renina, con doble N, también llamada cuajo. Bien, el cuajo va a actuar sobre la leche, haciendo el proceso de coagulación. ¿Qué es esto? Separa el agua de los elementos materiales en la leche y empieza a haber una mezcla con el movimiento de peristalsis del estómago. Y entonces cuando se logra esta mezcla ya deja de llamarse bolo alimenticio y entonces se va a llamar quimo. ¿Sí? Bien, entonces el estómago tiene dos esfínteres, uno con el esófago para que no se regrese y otro es, ¿sí? Otro esfínter es del estómago con el intestino delgado. Bien, pero también vamos a ver que en el estómago se produce el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico, ¿sí? Va a actuar separando más las grandes moléculas, ¿sí? Que no se alcanzaron a moler bien en la boca. Bien, una vez que se hizo ya el quimo, este tiene que pasar al duodeno. Bien, vamos a ver que el estómago, va a pasar el alimento hacia el intestino delgado que tiene 3 porciones. La primera porción se conoce como duodeno. La segunda porción se llama yeyuno y la tercera porción se llama ilio. ¿Sí? Vamos a ver que en el duodeno se lleva a proceso la tercera fase de la digestión. En el yeyuno y en el ilio se van a absorber nutrientes que pasarán al intestino grueso, que es colon, ¿sí? Para que se absorban allí los líquidos. Bien, vamos a ver qué pasa en el duodeno. Entonces, en el duodeno llega el producto de la digestión, que es el quimo, que es la segunda fase de la digestión en el estómago. El quimo pasa al duodeno y aquí se va a llevar a cabo la tercera fase de la digestión, en la cual actúa la peristalsis y las enzimas que produce el páncreas. ¿Sí? También va a actuar la bilis, que es producida por el hígado. La bilis se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Y cuando hay alimento, se contrae la vesícula y la vacía al duodeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué enzimas produce el páncreas? El páncreas va a producir una pepsina que actúa nuevamente sobre las proteínas. Va a producir una lipasa que va a terminar de dividir las grasas. Y va a tener una amilasa que va a actuar sobre los carbohidratos. ¿Sí? Y entonces aquí el quimo, una vez que se producieron las enzimas, ¿sí? Se va a empezar a contraer el duodeno y el quimo deja de llamarse quimo y se va a llamar kilo. Entonces, aquí el producto de la digestión, de la tercera fase de la digestión, se va a llamar kilo, con Q, kilo. ¿Sí? Una vez que se produce el kilo, la bilis va a llevar a cabo un proceso de la, ¿sí? de la digestión, haciendo que las grasas se formen pequeñas emulsiones, o sea, son gotas, microgotas de
ácido graso y glicerol. ¿Sí? Esto es con la finalidad de que estas grasas no se vuelvan a unir en grandes moléculas. Bien. Una vez que ya se formó aquí el kilo, tiene que pasar al yeyuno y al ilion, y vamos a ver que en la mucosa del yeyuno y el ilion vamos a tener pliegues que tienen vellosidades. Sí, estos pliegues van a tener muchas vellosidades que tienen en su interior 3 vasos. Sí, cada vellosidad tiene 3 vasos. Bien. ¿Qué vasos tiene? Tiene una vena, tiene una arteria y tiene un vaso linfático. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se acuerdan que les había mencionado que la bilis forma pequeñas gotas de ácidos grasos gliceroles? A estas pequeñas gotas se les llama kilomicrones. ¿Sí? Estos kilomicrones tienen que ser absorbidos también aquí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con estos vasos. ¿Cuál es la función de las arterias que tenemos aquí en la mucosa del intestino delgado? Pues lo que pasa es que las arterias ya traen nutrientes. Y estos nutrientes los va a vaciar las arterias, estos vasos capilares arteriales, lo van a vaciar para nutrir a la mucosa, a la submucosa, al músculo y a la serosa. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa con los nutrientes si las arterias ya traen nutrientes? Pues que los nutrientes que van a pasar al interior del intestino, ¿sí? Van a pasar a través de las venas y los vasos quilíferos. Bien, ¿qué pasa con las venas? Pues las venas van a permitir que pasen las moléculas más pequeñas. ¿Cuáles van a ser esas? Los ácidos, ¿sí? Nucleicos y los aminoácidos, junto con los monosacáridos. ¿Sí? Eso es lo que va a permitir que entre a la circulación a través de las venas. Bueno, pero nos faltan los gliceroles, ¿sí? Y los ácidos grasos. Estos, como todavía son moléculas un poco más grandes, estas van a poder pasar, pero únicamente hacia los vasos quilíferos, ¿sí? Y estos van a dirigirse, ¿sí?, a través de la linfa al sistema linfático y van a integrarse a la sangre hasta la altura del corazón. Bien. Ahora, una vez que pasan los ácidos nucleicos, los monosacáridos, ¿sí?, y los aminoácidos a las venas, estas van a pasar a una serie de venas que se llaman venas mesentéricas. Y las venas mesentéricas llevan todo su contenido hacia un vaso, hacia una vena más grande, que es la vena porta. ¿Sí? La vena porta, entonces acuérdense, la vena porta transporta. ¿Qué transporta? Los nutrientes. ¿Hacia dónde los transporta? Hacia el hígado. ¿Sí? ¿Para qué los transporta allí al hígado? Porque el hígado los va a almacenar. ¿Sí? Y cuando el cuerpo los necesita, los va a pasar hacia la sangre. Ajá. Entonces, por eso es importante esta vena, la vena porta. Bien. Ahora vamos a ver
que conforme se va desplazando el alimento y va haciendo absorbido lo que es los aminoácidos, los ácidos nucleicos y lo que es los monosacáridos y lo que son los kilomicrones o ácidos grasos y gliceroles, tiende a pasar hacia el intestino grueso, llamado colon. En una porción donde está el esfínter que permite el paso del kilo hacia el colon, en una porción que se llama ciego. Aquí es donde se va a localizar el apéndice. Conforme avanza a través del mecanismo de peristalsis, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el intestino grueso, en el colon? Pues que se va a empezar a absorber agua y minerales, ¿sí? Bien, conforme va perdiendo el agua y los minerales, ¿sí? El kilo va a dejar de llamarse kilo y se va a llamar bolo fecal. El bolo fecal va a llegar hacia lo que es el ámpula rectal y allí se va a empezar a juntar. El recto va a tener dos esfínteres, uno hacia arriba y otro abajo, que es el ano. Y esto es para evitar que una vez que llegue el bolo fecal al recto, se vaya a regresar. Conforme alcanza un volumen determinado, entonces el músculo del recto empieza a provocar contracciones para abrir el esfínter, o sea, el ano. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos a tener que en nos faltaría ver qué pasa con las vitaminas. Las vitaminas tenemos que hay dos tipos de vitaminas. Unas que son hidrosolubles y otras que son liposolubles. Las vitaminas liposolubles se van a absorber en el intestino delgado junto con el glicerol, ¿sí? Y los ácidos grasos. Y las hidrosolubles se van a absorber en el intestino grueso junto con el agua. Bueno, entonces tenemos que son 3 fases de la digestión. ¿Sí? Primera fase, en la boca, y actúa la amilasa produciendo el bolo alimenticio. ¿Sí? Segunda fase, en el estómago, ¿sí? Donde el bolo alimenticio va a dar como resultado el quimo a través de las enzimas digestivas, pepsina, lipasa y cuajo, junto con el ácido clorhídrico. Tercera fase, en el duodeno, a través de una amilasa, una lipasa, una pepsina, que es un pepsinógeno también llamado tripsina, y la bilis. Intestino delgado en su porción yeyuno-ilion, absorción de nutrientes. Colon, absorción de agua, minerales y vitaminas hidrosolubles. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, maestro. Bueno, les voy a pasar asistencia entonces. 509. Acosta. Ahumada. Aldana. Presente.
Vamos, espérenme. Déjenme salir. Arcos, Presente. Arrieta, Presente. Ayala, Beltrán, Presente. Bermúdez, Bernal, Cano, Carranza, Presente. Carrillo, Presente. Castilla, Presente. Cervantes, Presente. Cortés, Presente. Cortés Flores, Perdón, ese era yo. Cortés Castillo, Cortés Romero, Dávalos, Presente. Franco, Presente. García Arellano, Presente. Gaspar, Presente. González Martínez, González Moreno, Guzmán, Presente. Hernández Álvarez, Presente. Hernández López, Presente. Juárez, Landaverde, Presente. Lira, López Zúñiga, Presente. Martínez Hernández, Martínez Martínez, Presente. Martínez Zúñiga, Mayora, Presente. Mejía Muñiz, Presente. Mestre, Monsalve, Morales Escobar, Presente. Presente, Monsalve. Pérez Lozano, Presente. a ver, Monsalve, ¿está? Sí, profe. Entonces, Pérez Lozano, Presente, profe. Pérez Muñoz, Núñez, Pérez Núñez, Presente. Pizaña, Presente. Plata, Presente. Prado, Rangel, Presente. Rivera, Presente. Rodríguez Valle, Rojas, Presente, profe. Salinas, Presente. Sánchez Méndez, Silva, Gómez Camacho, Presente, profesor. bien, entonces son todos. Bueno, mire, en la semana que entra, yo creo que tenemos clase nuevamente hasta el miércoles, pero les voy a subir el material de la siguiente actividad.
que tiene que ver con el sistema digestivo. Entonces, nada más para que estén al pendiente y lo empiecen a revisar. ¿Sí? Y ya posteriormente les voy a decir cuando les hago su cuestionario. ¿Alguna pregunta, duda? Maestro, disculpe, sí me anotó en la lista, es que siento que dije presente muy bajo. Eres Franco Rosas. Franco. Sí, sí tienes la asistencia. Gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, Yo, maestro, también, a ver. no sé si me tomó asistencia. Bueno, también soy Martínez Hernández. eres Martínez Hernández. Martínez Hernández. No, no, a ti no. Ya está. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Profe, no sé si se escuchó cuando dije, pues, ¿Eres? es que siento que mi audífono anda medio malo. Mejía Muñiz, por favor. Mejía. Sí, sí estás. Ah, ok, sí, profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿Verdad? Bernal. Ya estás. ¿Eres? Sí, ya estás. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo, profe, Carranza. ¿Eres quién? Carranza. Carranza. Ya estás. Bien. Entonces, si no hay dudas sobre el tema, ¿no? No, profe, gracias. Bien. Entonces, damos por terminada la sesión. Que tengan buen día. ¿Sale? Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Profesor. Hasta luego. Profe.